En muchas ocasiones se nos pregunta a los neuropsicólogos cómo hace el cerebro para deconstruir el conocimiento. ¿Cómo hace tu cerebro para desaprender ideas que ya tiene muy arraigadas y aprender otras ideas nuevas? Pues tu cerebro utiliza un truco muy simple, que es cambiar la perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista. Y de eso en parte va la charla de sinestesia de la que voy a hablar ahora. Un ejemplo claro de deconstrucción del aprendizaje, pues la tenemos, la tenemos en Sir Isaac Newton, que deconstruyó el conocimiento que existía sobre la luz blanca, cuando ésta, atravesando un prisma, descubrió que se descomponía en los 7 colores primarios del espectro. El bueno de Newton también se interesó por la música, intentó verla desde otra perspectiva y llegó a establecer una relación entre los 7 colores primarios del arco iris y las notas de la escala musical. Hasta el punto de que el bueno de Newton, y esto poca gente lo sabe, llegó a construir un piano que proyectaba un color contra la pared en función de la tecla que se pulsase. Esta asociación entre sonido y color nos ayudaría más tarde a comprender el concepto de sinestesia. Sinestesia significa unión de sensaciones y es lo contrario a anestesia, ausencia de sensaciones. Fue descrito este fenómeno por primera vez en el año 1812 por Gustav Fechner. ¿Qué significa la sinestesia? ¿Qué es? La sinestesia es un fenómeno fisiológico normal que presentan algunas personas, mediante el cual tienen 2 sensaciones sensoriales simultáneas a partir de un único estímulo. Es como si los sentidos estuviesen conectados. Una persona sinestésica puede escuchar un sonido y automáticamente ver un color, un olor, tener una sensación gustativa e incluso una sensación táctil. ¿Cuántas personas hay en el mundo que son sinestésicas? No se sabe muy bien, porque normalmente el sinestésico pasa por la vida creyendo que los demás ven el mundo exactamente igual que él. Pero los estudios dicen que en torno al 1 y al 4% de la población mundial es sinestésica. Igual hoy hay alguien aquí en esta sala que lo descubre. Más las mujeres que los hombres, en torno a un 3 frente a un 1. La persona que tiene sinestesia la tiene desde el nacimiento, de por vida, y sus sensaciones sinestésicas son involuntarias, inconscientes e irreprimibles. Sinestésicos famosos o famosas en el mundo, creemos que lo fueron los pintores Kandinsky y Pollack, el compositor Wagner, el genial ingeniero Nikola Tesla, el músico Jimi Hendrix, la actriz Marilyn Monroe o actualmente Lady Gaga, que ha dicho que también es sinestésica. Pero un caso muy curioso de sinestésicos es el del compositor Liszt. Liszt, cuando dirigía la orquesta, lo hacía en unos términos muy peculiares. Les decía: señores, por favor, ¿no ven que este tono requiere un naranja más intenso? Caballeros, por favor, un azul menos rosado. Y los músicos creían que eran rarezas del maestro, hasta que descubrieron que era sinestésico. Liszt, cuando escuchaba sonidos, veía colores. Otro caso interesante de sinestésico, Daniel Tammet. Daniel Tammet tiene una de las memorias más prodigiosas del mundo. Le diagnosticaron Asperger de pequeño. El Asperger hoy ya no es una etiqueta diagnóstica, se le ha cargado el DSM-5, ahora hablaríamos de autismo. Y tiene el récord europeo por haber sido capaz de decir en voz alta y sin equivocarse los primeros 22.514 dígitos del número pi. Es un genio para las matemáticas, habla más de 11 idiomas. Capaz de aprender un idioma nuevo en una semana. No está mal, ¿verdad? Es sinestésico. Cuando escucha sonidos, palabras o números, automáticamente ve colores, formas e incluso tiene sensaciones gustativas. Eso justificaría en parte su buena memoria. Pero la sinestesia también la podemos provocar artificialmente, que es el caso de Neil Harbisson. Neil Harbisson es un joven británico que nació con acromaptosia, que es la imposibilidad de ver los colores. Imaginaros su mundo, blanco, negro o gris. Pero tiene un implante cerebral, que es este que veis aquí sobre su cabeza, que conecta una webcam directamente con la parte interna de su cerebro. ¿Qué hace la webcam? Transforma los colores del entorno en señales auditivas cerebrales. Es como si Neil escuchase los colores, hasta el punto de que el gobierno británico le ha reconocido como cyborg.
Es el primer cíborg de la historia reconocido por un gobierno. Hasta tal punto tiene la antena tan bien diseñada que la tiene conectada vía satélite para ver los colores del espacio. No tengo ni idea de a qué suena el espacio, pero Neil lo tiene, es un artista. Dentro del mundo de la investigación llevamos 25 años investigando sinestesia, pero la realidad es que el gran público ha empezado a oír hablar de la sinestesia hace 5 años o así, gracias a charlas como estas, a charlas TED o a documentales. Una de las personas del mundo que más sabe de sinestesia es este caballero, el doctor Ramachandran, que es neurólogo. Aquí en España tenemos la gran suerte de tener en la Universidad de Granada al grupo de investigación de neurología cognitiva, que lleva más de 10 años localizando sinestésicos de España para poder investigar. ¿Qué nos dice Ramachandran sobre la sinestesia? Pues nos dice que tiene un fuerte componente hereditario, en el sentido de que hay familias sinestésicas. No todas las sinestesias se heredan, pero muchas sí. Y se cree que el componente hereditario está alojado en el cromosoma X, el cromosoma femenino, lo que justificaría en parte que haya más mujeres sinestésicas que hombres. Otro dato interesante respecto a la sinestesia es que la persona sinestésica puede tener asociados 2 sentidos, pero a lo largo de la vida se le puede incorporar un tercero, un cuarto o un quinto. Hoy hablamos de 9 órganos de los sentidos incluso. La persona sinestésica lo puede ser en mayor o menor intensidad, pero también se puede adquirir de manera traumática si tienes una lesión cerebral. Dios no lo quiera, un accidente cerebrovascular o una lesión, un traumatismo cráneoencefálico. Pero hay otra posibilidad para tener una sensación sinestésica de tipo temporal, que es el consumo de hongos alucinógenos o de LSD. No os lo recomiendo. No os droguéis. Pero el LSD produce de manera temporal sinestesia. Y de ahí viene la conocida frase que todos hemos usado sin drogarnos de «estoy flipando en colores». Hay 2 tipos de sinestesias que son los más frecuentes, aunque se han llegado a catalogar hasta 60. Una de ellas es la sinestesia auditivo-visual, es decir, los sonidos evocan colores. No solamente los sonidos y la música, sino también las palabras y las letras. Son personas que te dicen que cuando tú estás hablando, cada palabra y cada letra les hace evocar un color, además siempre el mismo. El otro tipo de sinestesia más frecuente, grafemacolor, donde la visión de números suscita colores. Esto lo suelen tener muchos matemáticos, por eso tienden a recordar también tantas fórmulas. Dentro de estos sinestésicos que ven colores cuando escuchan un sonido o imaginan una palabra, hay 2 tipos. Y es un poco difícil de entender para los que no somos sinestésicos. Están los proyectivos y los asociativos. Los proyectivos dicen que ven el color delante de ellos, como si le estuviesen aquí. Saben que no es un color real, pero es ahí donde le ven. Mientras que el asociativo dice ver el color en el interior de su mente. Un poquito difícil, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si somos sinestésicos o no? Pues a través de una cosa que se llama efecto pop-out. El efecto pop-out es un efecto que tiene tu cerebro, que le permite percibir en el entorno patrones regulares. Y el doctor Ramachandran y compañía diseñaron una serie de test basados en el efecto pop-out para detectar sinestésicos grafemacolor. Así que ahora os voy a poner a prueba a ver cómo anda vuestro efecto pop-out, si vais bien de él, y si hay algún sinestésico grafemacolor en la sala. Nuestro cerebro, si le pongo estas líneas oblicuas y verticales y os pido que encontréis un patrón más o menos regular, sobre todo entre las líneas oblicuas, no vais a tardar mucho en daros cuenta de que las líneas oblicuas forman un círculo. Significa que vuestro efecto pop-out funciona bien. Sin embargo, cuando a tu cerebro le hacemos ver patrones muy similares entre sí, como el número 2 y el número 5, a tu cerebro le va a costar mucho más ver el patrón. Es decir, el efecto pop-out desaparece. Pero, sin embargo, si eres sinestésico grafemacolor, como cada número lo ves de un color distinto, no tardarás mucho en identificarlo. Y de esta manera hemos ido detectando sinestésicos grafemacolor por el mundo. Muchas veces las personas nos preguntamos, ok, ¿y la sinestesia? ¿Por qué se da? ¿Por qué ocurre? ¿Es algo patológico? Pues no. Las respuestas están en el cerebro.
¿Por qué en el cerebro? Porque en el cerebro es donde se decodifican tus sensaciones. No son tus ojos, ni es tu oído, ni es tu lengua la que te dice lo que estás viendo, oliendo o saboreando. Es tu cerebro, que es donde se encuentran los centros sensoriales. Por lo tanto, la respuesta para entender la sinestesia está en el órgano más fascinante de tu cuerpo, el cerebro. Hay varias teorías para explicar la sinestesia, pero no se ponen de acuerdo los neurólogos y psicólogos. Una de ellas dice que todos nacemos sinestésicos, porque el cerebro del bebé tiene conectadas entre sí todas las neuronas. Y en torno a los 6 meses, los que no somos sinestésicos, tenemos una poda neuronal, de tal manera que cada centro sensorial se aísla de los demás. Se cree que la persona sinestésica no tiene esta poda y esos centros sensoriales siguen interconectados. Otra posible explicación es la de la proximidad de los centros del cerebro. Curiosamente, si os fijáis, esta es la parte de atrás de vuestro cerebro, la tenéis aquí localizada, y el centro de colores, el área de números y el centro del color están pegaditos en la zona occipital. Y esto podría justificar que cuando se estimula el centro del color, también se estimula el centro de los números. Este fenómeno de proximidad cerebral entre el centro. ¿Ha pasado alguna vez de tener un dolor muy intenso y tener náuseas o ganas de vomitar? Es por la proximidad de esos dos centros. Otro dato curioso es, ¿la sinestesia prende la llama de la creatividad? ¿Son más creativas estas personas? Pues la verdad es que no. Los estudios dicen que en términos generales son igual de creativos que los no sinestésicos, pero la realidad nos dice que 1 de cada 6 artistas dice ser sinestésico y que esa sinestesia, esa perspectiva diferente del mundo, les ayuda a ser más creativos. Otro dato curioso de los sinestésicos, tienen problemas de lateralidad, no se sabe bien por qué, no distinguen bien derecha de izquierda. Y muchos de ellos también tienen problemas de discalculia, dificultades para el cálculo numérico. Otro dato muy interesante, y este ya está más ligado a mi área de investigación, que son las demencias. Estamos empezando a descubrir que personas con sinestesia, que tienen una enfermedad de Alzheimer, siguen manteniendo la capacidad sinestésica incluso en fases avanzadas de la enfermedad, cuando prácticamente está destruido todo el cerebro. Y eso nos abre una puerta de investigación muy interesante para entender esta terrible enfermedad. Las personas que no somos sinestésicas no podemos obviar hacernos preguntas, no sin cierta envidia, sobre cómo sería percibir el mundo siendo un sinestésico. Y esas preguntas que yo me hago me gustaría compartirlas con vosotros para haceros reflexionar al respecto. Yo me cuestiono cómo verá un camaleón sinestésico a otros reptiles, o cómo se verá a sí mismo cuando se mire en un espejo. ¿Cuál es el tacto del color amarillo y el tacto del color rojo? ¿A qué sabe la palabra margarita? ¿A qué huele un te quiero? ¿Cuál será la sinfonía de sonidos que escuche un sinestésico si acude al festival El Holi de la India que se celebra para recibir la primavera? ¿Cuál es el color de la palabra tolerancia? ¿Y el tacto de la palabra amor? ¿Y el de la paz? ¿A qué huelen las nubes? ¿No os lo habéis preguntado nunca? ¿O a qué sabe un arco iris? Los sinestésicos podrían decírnoslo. ¿O cuál es el color del silencio? Decía el bueno de Kandinsky, este gran artista, que se creía era sinestésico cuando escuchaba sonidos, veía colores. En su libro del arte, de lo espiritual en el arte, decía, hacía una metáfora preciosa entre el color y el sonido y decía, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado, el alma es el piano con muchas cuerdas y el artista es la mano que por esta o aquella tecla hace vibrar adecuadamente el alma humana. Está claro que la sinestesia tiene mucho de poesía. Pero está claro sobre todo que si la sinestesia, de la cual aún nos queda mucho por averiguar, nos dice, es que debemos respetar la perspectiva y el punto de mira del otro, porque igual no coincide con la tuya. Y una cosa que sí está clara para sinestésicos y no sinestésicos es que la divulgación del conocimiento desde diferentes perspectivas nos va a ayudar ¿a qué? A construir un mundo mejor. Gracias.